Buenos días. Me da gusto que ya regresaron todos de vacaciones. Qué bueno verlos. Feliz año a los que no estaban hace 8 días. Muy bien. Hoy vamos a empezar una serie sobre Efesios. Y hoy vamos a ver el capítulo 1. Esta serie vamos a abordar Efesios bajo la perspectiva de lo que es una iglesia saludable, ¿ok? Porque obviamente Efesios tiene muchos temas, pero vamos a ver este gran tema a lo largo de todo Efesios. Muy bien, vamos a leer Efesios capítulo 1, del verso 3 hasta el verso 14. ¿Por qué voy a brincarme la salutación? Te voy a explicar lo que es una perícope, como dependiendo, como te hayan enseñado. Y es esta idea que tiene una introducción, un desarrollo y un final. ¿Me explico? Imagínate que Efesios es una serie, ¿ok? Luego, cada capítulo de la serie es un capítulo del libro, ¿ok? Tú no puedes leer un versículo y decir, ya le entendí el capítulo. ¿Cachas? Eso es peligroso cuando tú dices, voy a leer mi Biblia y la abres y lees ahí. Malditos sois. ¿No? Entonces lo que tú tienes que hacer es leer todo el capítulo y entender, esta vez le dijo malditos a Egipto, así. ¿Me explico? Entonces vamos a leer en esta ocasión del 3 al 14, porque ahí está el mensaje principal del capítulo. No quiere decir que las otras partes no sean importantes, pero para lo que queremos estudiar, ahí está lo que necesitamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te honramos y te glorificamos por lo que tú has hecho. Hemos leído, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo en esta porción. Y te quiero rogar que me ayudes a poder explicar bien este texto para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Este tema se llama Unidos desde la eternidad para cumplir una misión. Unidos desde la eternidad para cumplir la misión. Necesitamos ubicarnos.
y despertar con atención al contenido que nos da esta epístola. Hoy no vamos a hablar ni de programas, ni de actividades, ni de lo bonito que somos como iglesia, sino de quiénes somos como iglesia en Cristo. La misión que tenemos de parte de Dios no se cumple solo. Yo como pastor lo he entendido muy bien. Es imposible que yo, aunque yo recibí el llamado a pastorear, hubiera yo solo podido llegar hasta donde estamos. Dios obra por medio de su pueblo unido. Así que fíjate lo que vamos a volver a leer, Efesios capítulo 3, verso 6. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si entendemos cómo Dios nos salvó, entenderemos por qué caminamos juntos. Si entendemos por qué Dios nos salvó, vamos a entender por qué tenemos que caminar juntos. Porque el diseño de Dios para el cristiano es que camine con otros. Hay algunos aspectos, hay algunos conceptos que necesito explicarles para que podamos entender de lo que estamos hablando. El primer concepto es elección. Y lo que quiere decir es que Dios escogió. No sé si alcanzaron a leer por ahí que dice que por el puro afecto de su voluntad, ¿cierto? Tú escogiste en esta mañana cómo te vestiste, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo mejor tú te acercaste con tu esposa, con tu esposo y le dijiste: ¿cómo me veo? Y te dice: no. Entonces tú por tu voluntad vas y te pones otra ropa y regresas. Y te dice: ándale, ahí estás un poquito mejor, ¿cierto? Tú desayunaste o no desayunaste por tu voluntad. Ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La nuestra no. Nuestra voluntad no es para nada perfecta. Así que Dios, en una voluntad perfecta, escogió. Nos escogió, dice la palabra aquí claramente, desde antes de la fundación del mundo. Y creemos y afirmamos que Dios procede a una elección que no tiene que ver con la manera en la que nosotros elegimos. Él escoge sin ninguna inclinación, no es una preferencia en nosotros. Si tú fuiste escogido para salvación, no es que el Señor haya dicho: mándame ese está bueno, tráemelo. No sabemos por qué el Señor nos escogió, pero Él, en su autodeterminación y en el ejercicio de su voluntad, escogió. Y lo que quiere decir esta palabra también en el griego es que nos juntó. La predestinación es otra palabra que quiere decir limitar de antemano, predeterminar algo, determinar antes de. Y otra vez vemos que el Señor nos dice que fuimos predestinados. Todo esto tiene que ver con cómo Dios Él ejerce su voluntad salvadora, cómo Él ejerce su gracia, cómo Él ejerce su misericordia
Y Él quiso ejercer su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos quién es elegido y quién no. Quién fue predestinado para hijo y quién no. Solamente en la voluntad del Señor está. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a todos, a toda criatura, ¿cierto? Pero el Señor sabrá quién es llamado, quién es escogido. Y el tercer concepto es adopción. Y creo que no necesito explicarte mucho, pero esto es a través de un proceso a través del cual una persona que no es hija le es otorgado el derecho de ser llamado hijo. Entonces, armé una frase con estos tres componentes. Dios nos juntó por el puro afecto de su voluntad para que por su determinación llena de gracia seamos llamados hijos adoptados. Entonces, entiende esto, no es favoritismo, es gracia soberana. No había absolutamente nada en ninguno de nosotros para que Dios decidiera llamarnos. Fue por su propia gracia, por su gracia soberana. Ahora, con esto que acabamos de entender, esto nos tiene que confrontar con cómo nosotros ejercemos nuestro cristianismo. Porque muchos parece que fueron llamados a ser consumidores espirituales, a ser consumidores de recursos espirituales y nada más. ¿Te imaginas que si tú hicieras un súper, después el gobierno viniera y te dijera a tu casa, ¿qué hiciste con ese pan Bimbo? Y tú le dijeras, no, pues hice unos sandwichillos ahí, le eché totopos y mostaza. Y que el gobierno dijera, no, usaste mal ese pan, no te volvemos a dar pan. No tienes derecho a volver a comprar pan porque no lo sabes usar. Imagínate, seríamos muy juiciosos, ¿no? Muy cuidadosos con cómo utilizamos los recursos. Pero lo que vemos en la iglesia es que tú te vas el domingo de aquí, recibes muchas predicaciones y parece que nadie te va a decir, oye, ¿qué hiciste con eso que te dieron? Pero tenemos un llamado a ser fructíferos. Entonces no somos consumidores espirituales, no somos creyentes aislados, somos hijos adoptados que tienen un propósito de parte de Dios. Y esto necesitamos entenderlo para ser una iglesia saludable. No caminamos juntos por afinidad. Yo le voy a la América. ¿Quién le va a las Chivas? Levante la mano. Levante la mano sin vergüenza, hombre. No pasa nada. Gracias a Dios son poquitos. ¿Quién le va a los Pumas? Uno. Lo esperaba. ¿Quién le va al Monterrey? ¿Quién le va a San Francisco? Me lo imaginaba. O sea, si fuera por eso, ¿quién le gusta la mayonesa? ¿A quién no le gusta la mayonesa? 3. Imagínate que esta iglesia fuera determinada por la iglesia de Jesucristo de los que les gusta la mayonesa. O sea, esos 3 raros, adiós, no puedes estar aquí. ¿Me explicó? O sea, no caminamos aquí juntos porque le vamos al mismo equipo, porque nos gusta la misma comida, ni siquiera porque pensamos igual muchas cosas. A través de lo que la palabra nos va enseñando, nuestros criterios poco a poco se van a ir centrando. Pero no caminamos aquí por afinidad, sino por filiación. Filios, hijos. Somos afiliados, somos hijos adoptados.
Te voy a decir una cosa. La frase, la salvación es personal. ¿Cuántos han oído esa frase? Sobre todo los de vieja guardia seguramente lo han escuchado. La salvación es personal. Yo lo escuchaba mucho cuando recién comenzaba en el camino del Señor. Esa frasecita ha causado un daño considerable a la iglesia, pero duro. Si bien es cierto que Dios salva al individuo y no a la familia o amigos, porque este se salvó, entonces todos los demás son salvos. En ese sentido es verdad esa frase, pero esa frase se ha malinterpretado para justificar un enfoque individualista y desapegado que estorba gravemente la unidad. La misión, no solamente la que tenemos como iglesia, porque yo cuando digo iglesia, yo sé que en la cabeza de muchos es, ¿qué vamos a hacer aquí juntos dentro de la congregación? Pero la misión que tú y yo tenemos como iglesia está allá afuera. Cuando tú te vas a tu casa, la misión sigue. Eso quiere decir que tú nos sigues necesitando y que nosotros te necesitamos, nos necesitamos unos a otros, porque la misión sigue allá afuera. Al rato que tú te vayas, ahorita que termine la reunión y tú digas, bueno, ¿qué vamos a comer? Vete a comer, pero la misión sigue. Mañana la misión va a seguir. Así el martes, miércoles, jueves, viernes. Ahí va a estar la misión. Y si tú no tocas la misión en toda la semana, imagínate, estamos en serios problemas. Si la mitad de esta iglesia no toca la misión que tenemos como hijos de Dios en meses, imagínate un ejército que tiene la misión de ir a tal lugar y de defender o de ayudar. Y les dicen, ¿y cuándo van a salir? Mañana. ¿Ya salieron? No, pero ya le vamos a echar ganas, ya vamos a ir. ¿Y qué onda? ¿Por qué siguen aquí? No, es que hemos estado bien ocupados con un chorro de cosas. Mira, que él se enfermó, aquel anda en las tortas, anda en la baba. Pero ya mañana vamos. ¿Qué podría ser un ejército así? ¿Qué podría ser una empresa así? Hasta este punto hemos visto la voluntad del Padre, porque es el Padre quien nos predestinó, es el Padre quien nos llamó, es el Padre quien nos escogió. Y este plan del Padre se va a cumplir en la historia. Participes o no participes, se va a cumplir en la historia. Porque se van a levantar hijos e hijas de Dios que sí van a estar todos los días haciendo todo lo que tienen que hacer, pero abrazados de la misión. Abrazados de lo que tienen que hacer. Si tú consideras que eres una persona de prioridades y la misión de Dios para tu vida como hijo no la tienes en tu diario, perdóname, pero no eres una persona de prioridades. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 7 al 2. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí vienen unos conceptos que es muy bueno que los entendamos. Primer concepto, redención. La redención en el Nuevo Testamento representa la liberación del ser humano del dominio del pecado. Sus consecuencias, mediante la obra de Cristo, es que aunque todos han pecado y carecen de la gloria divina, a través de la redención, Dios, de manera gratuita, por su gracia, nos libera, porque Él proveyó la sangre de Cristo para librarnos a nosotros. Segundo concepto, perdón. La magnitud del perdón del que estamos platicando aquí no es como el que muchos de nosotros tenemos en la cabeza, porque el concepto que tenemos de perdón en la cabeza es un concepto de tú me das, yo te doy. Si tú haces esto, yo doy esto. Y ese no es el perdón de Dios. El perdón, la magnitud del perdón de Dios trasciende nuestra comprensión. Porque en Salmo 103, verso 12, dice que en su perdón alejó, como está lejos el oriente del occidente, alejó nuestras rebeliones y alejó nuestros pecados. Muchos dicen, Dios te hizo un borrón y cuenta nueva. Es una manera de ilustrarlo, pero es mucho más que eso. Es que alejó tus rebeliones, alejó tus pecados y no se acuerda más de ellos. Ahora, ¿es que Dios tiene amnesia? No, es que Él decide no tomarlos en cuenta, dejarlos atrás. No tienen ningún peso, ningún valor. Así que no solamente cancela el pecado como lo platicábamos de una cuenta nueva, sino que esta separación de nosotros, de nuestro pecado, tiene mucho que ver con nuestra identidad en Cristo. Porque delante de Dios, delante del Padre, en Cristo, somos presentados santos. Somos presentados limpios. Y yo sé que a lo mejor te puede costar trabajo entender esto, pero es lo que Dios hace. Y necesitas pararte en esta verdad bíblica y no estar, yo siento que Dios no me perdonó. Ya lo he mencionado otras veces, el perdón de Dios no se siente, se cree, se entiende. Porque si tú constantemente, yo he visto personas y conozco personas que pecaron, que la regaron y dicen, no, es que a mí ya me da vergüenza, es que yo siento que Dios a mí esto ya no me lo va a perdonar, es que yo siento que Dios ya conmigo ahora sí ya dijo, ahí muere, contigo no puedo. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay un concepto, la sangre de Cristo. Este concepto de la sangre de Cristo ha sido tan abusado por la iglesia cristiana. Una cucaracha, la sangre de Cristo. Voy a chocar, la sangre de Cristo. Me va a dar gripa, la sangre de Cristo. ¿Conocen gente que hace eso? Que te dice, pon la sangre de Cristo sobre tus hijos. Pon la sangre de Cristo sobre tu carro. Pon la sangre de Cristo sobre tus uñas nuevas. Amados, no hay enseñanza. Por favor, entiendan esto. No hay enseñanza bíblica que nos muestre un uso de la sangre de Cristo de esa manera. Y lo que ocurrió en Egipto con la sangre del cordero en los dinteles no es suficiente
para poder utilizar la sangre de Cristo como embrujo. Es tan falso como que me digas, ve y échale agua bendita a mi carro. Ese concepto, de hecho, degrada a la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto que nosotros debemos entender de la sangre de Cristo? El significado es redentor. La sangre de Cristo, a través de la que hemos sido redimidos, se expresa de múltiples formas en las Escrituras. La iglesia no puede tener idolatría por la sangre de Cristo, porque harías como Cristo y su sangre. No puedes hacer eso. Es Cristo, a través de derramar su sangre, que nosotros experimentamos redención, experimentamos el perdón, mientras que nos libera de la culpa del pecado. Porque te voy a decir algo, ¿no creas que Dios te perdonó y te redimió y te justificó? Nada más así. Porque el pecado tiene una paga, y esa paga tiene que ser muerte. Entonces lo que hizo Jesús es que dio su vida en lugar de la tuya, para que muriera Él, su sangre fuera derramada, la tuya no fuera derramada, y entonces con su vida y su justicia tú eres vivificado y justificado. Esta obra no es meramente simbólica. La sangre de Jesús nos purifica completamente de toda transgresión, como dice 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Y esto establece la base para la comunión con Dios entre los creyentes, porque cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, la sangre de Cristo nos ha cubierto. Y que ese es un concepto también, cuando dice, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuántas capas de la sangre de Cristo ocupas? O tú dices, me cubro con la sangre de Cristo en la mañana y otra vez en la noche. Por eso estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas de esos falsos maestros le hacen tanto daño a la iglesia. Porque nos burlamos de los católicos que para todos se persignan, ¿verdad? Y ahí va el cristiano, no se persigna, pero ahí está, duro y dale con la sangre de Cristo. Otro concepto es la herencia. La herencia que tenemos en Cristo es una realidad multidimensional que abarca todo lo que los creyentes reciben de las promesas de Dios y lo que representan delante del Padre. Es una bendición del Padre en el Hijo. Y cubre toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Jesucristo, nosotros los creyentes heredamos todas las promesas de Dios: paz, amor, gracia, sabiduría, vida eterna, gozo, victoria, fortaleza, guía, poder, misericordia, perdón, justicia, verdad, comunión con Dios, discernimiento espiritual. Vamos a heredar un lugar en el cielo y riquezas eternas. Como coherederos en Cristo poseemos garantía de todo lo que Cristo tiene. Nosotros somos coherederos. Nunca vamos a ser Cristo. Nunca vamos a poder. Aquí es muy bueno hacer esta precisión. Él es hijo, ¿cierto? ¿Nosotros somos hijos? ¿Sí o no? Pero adoptados. Nunca se te olvide. Él es el hermano mayor. Él es el primogénito. Él es el unigénito. Nosotros, por pura gracia, podemos sentarnos a la mesa. Nunca, nunca, nunca pierdas esa humildad. Así mañana profetices. ¿Quién va a ser la bestia? Que nunca se te olvide
que no mereces sentarte en esta mesa. Nunca. Yo constantemente en mi oración digo, Señor, gracias porque me has dado mucho más de lo que yo merezco. Y te invito a que ores eso. Porque cuando tú no tienes este entendimiento, ahí escucho cristianos que dicen, es que me lo merezco. Cállate, Satanás. No te mereces nada. Nada. Te mereces una flama en el infierno. Eso es lo que te merecías. Y hemos sido salvados por su gracia. Y hemos recibido mucha herencia en Cristo. Todos llegamos por la misma cruz, ¿no? ¿Sí o no? ¿Nadie pagó más? ¿Nadie pagó menos? ¿Nadie merece más? ¿Nadie merece menos? Aquí muere, en esta iglesia, la superioridad espiritual. A mí no me importa con quién predicaste, con quién fuiste, con quién subiste, a quién conoces, a quién no conoces, quién oró por ti, quién oró por ti. A mí no me importa nada de eso. Y en esta iglesia no nos importa. Aquí muere la superioridad espiritual. La cruz mata el orgullo. La cruz mata la competencia. La cruz mata el protagonismo. Aquí nadie es más que nadie, porque somos hijos adoptados de Dios solo por gracia. Y lo que tú hayas hecho como hijo de Dios es solo por gracia. ¿Cómo nos podemos tomar un crédito por eso? ¿Cómo te puedes atrever a robarle la gloria a Dios de algo que Él te puso el deseo, te proveyó el poder para hacerlo, te abrió puertas, te proveyó los recursos, para que luego tú digas, aquí mero, yo soy el mero mero? La cruz nos iguala antes de enviarnos. Por eso Saulo de Tarso, o Saúl de Tarso, mejor se cambia el nombre a Pablo, el pequeño. Si Pablo hubiera llegado aquí, hubiera dicho, buenas tardes, yo soy el pequeño. Hola, yo soy el pequeño. Él sabía que nada de lo que él tenía antes era digno de ponerlo en la mesa. Por eso él dice, todo lo que yo era antes y todo lo que yo gané, para mí eso es basura. Porque nada de eso me sirvió para alcanzar a Cristo. Él me alcanzó, Él me salvó, Él me libró y Él me ha puesto en donde estoy ahorita. Y esa es la actitud que debemos de tener en esta iglesia. Dios usa equipos, porque Cristo murió por un cuerpo, no por estrellitas. Y te voy a decir algo, iglesia, en el nombre de Cristo, te ruego, te animo, no menosprecies tu salvación, ni menosprecies a tu familia en Cristo. Te lo voy a repetir, en el nombre de Cristo, te ruego, no menosprecies tu salvación, ni menosprecies a tu familia. Yo sé que algunos aquí ven a Miguel Núñez y la iglesia, la IBI, ¿verdad? Tú no estás en la IBI, tú estás aquí. Y cuando tú dices, no, es que la IBI, pues apóyanos y a ver si podemos hacer algo igual. Cuando tú dices, no, es que aquel, no, es que allá, no, es que allá, tú estás menospreciando lo que está ocurriendo aquí. Y te estás menospreciando a ti mismo, porque lo que vemos aquí es lo que hemos construido juntos. Ni más ni menos. ¿No te gustan los baños? Pues hay que echarle ganas entre todos. ¿No te gusta que la iglesia debería
deberíamos de ser el doble. Hay que salir todos a evangelizar. ¿Dónde está David Olalde? Está enseñando a niños. Un día platíquenle a David Olalde cuánto cuesta que gente se sume al equipo de evangelismo. Pero pastor, ¿por qué no crecemos? Pues porque eres un flojo. Porque tus prioridades están en quién sabe en dónde, menos en la misión del Señor. Lo que el Padre planeó, el Hijo lo compró y ahora se vive cada día. El Padre planeó para ti esto, el Hijo lo compró. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que vivirlo y aprovecharlo? Vamos a leer Efesios 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sellados. Ser sellados por el Espíritu Santo implica protección y pertenencia. Yo estoy sellado. ¿Lo alcanzan a ver? Yo estoy sellado y pertenezco a alguien. Este es un símbolo de que yo sellé mi pacto con mi esposa y yo le pertenezco a mi esposa. No importa cuántas millones de mujeres hay en esta tierra, yo le pertenezco a ella, no más. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, no importa qué tantas cosas y ondas hay en el mundo, tú le perteneces al Padre, porque fuiste comprado a través del Hijo y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y esto implica que Dios te va a cuidar, pero también implica que Dios te va a arar. ¿Qué pasa cuando aran la tierra? ¿Lo hacen así? ¡Ay, qué bonita tierrita! ¿Qué le hacen a la tierra? La rompen. A mí me gusta mucho la Huasteca, porque es pura tierrita negra. Tú le picas con el dedo, se abre, le echas una semilla de lo que se te antoje, lo tapas, en un año o dos regresas y ahí hay un árbol de algo y cosechas. Aquí no. Aquí no. Aquí para hacer lo que quieras hay que traer una retroexcavadora, ¿verdad? Y romper. ¿Cómo es tu corazón? Tierno, abierto, sensible a lo que Dios quiere hacer, a la dirección de Dios. ¿O eres un cabezón duro que el Señor te dice lo mismo? No. Y luego el Señor agarra y dice: Miguel, pásame la retro. Y empieza, y luego: pastor, ora por mí porque yo creo que Satanás me está atacando. No es Satanás. No es Satanás. No está usando Dios a tu esposa. No está usando Satanás a tu esposa. Es Dios. Este sello es una marca, una relación de propiedad. Cuando tú quieres comportarte así, asá, guacuyá, recuerda que tú eres propiedad de Dios. Tú no puedes hacer lo que se te haga tu reverenda voluntad. Tú tienes un dueño. Ahora, cuando una persona dice que es cristiana, pero se la pasa haciendo su reverenda voluntad,
Porque el Espíritu Santo obra en el creyente para buscar la voluntad de Dios. Anhela hacer la voluntad de Dios. ¿Se va a equivocar? Sí, sí se va a equivocar. Pero en su corazón va a anhelar hacer la voluntad del Padre. Las arras es un concepto muy interesante. Las arras no son solo dinero o un objeto que se entrega al comprador al formalizar un contrato, asegurando su compromiso. En Génesis encontramos que Judá, en la historia de Judá y Tamar, y cuando Tamar le dice a Judá, bueno, déjame algo, lo que hace Judá es que le entrega varias cosas. Le entrega su báculo, le entrega varias cosas, como una señal de, te dejo esto en prenda, para que cuando yo sea el tiempo de pagarte, yo te pago, tú me regresas mis cosas, ¿ok? Iglesia, Pablo usa este concepto para explicarnos una verdad teológica. Cuando menciona las arras del Espíritu, es un recordatorio. Nos está recordando la fidelidad divina y presentando el Espíritu Santo, escucha bien, como la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios. Y el Espíritu Santo garantiza la salvación y la herencia del creyente. Sus dones, sus talentos evidencian que esta herencia comienza desde el mismo momento de la salvación. Por eso cuando alguien me dice, yo no tengo ningún don, pues ¿será que no eres hijo? Porque si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te dio dones, puso en ti talentos. Estas arras anticipan el estado glorioso del Hijo de Dios en la eternidad. Más que una prenda, las arras son parte de la obligación, equivalentes a las primicias del Espíritu. Es una muestra de una cosecha final. Y si tú has recibido las arras del Espíritu, quiere decir que tú vas a ser parte de esa cosecha final. Mis amados, tenemos que honrar esto. No podemos menospreciar esto que estamos escuchando. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, asegurando a los hijos de Cristo las promesas del Padre como inquebrantables. Esto nos enseña que no hay cristianos de primera ni de segunda. Tal vez tú no sepas orar. Eso no te hace un cristiano de segunda. Tal vez tú no sepas cantar o predicar. Tal vez acabas de llegar, pero si tú eres hijo de Dios, tú has nacido en Cristo, tú no eres un cristiano de segunda ni de primera. El Espíritu Santo es uno para todos los hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo no produce uniformidad. No esperes que si el cristiano dice que tiene el Espíritu Santo y ese cuate danza y tú no danzas, decir, no, pues uno de los dos está mal, entonces uno de los dos tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce comunión. Cuando el Espíritu Santo quiere impulsar la comunión en tu vida y tú dices, no, porque ese me cae gordo, tú estás pecando. Cuando el Espíritu Santo te quiere impulsar a perdonar a alguien cristiano y tú dices, no, me ofendió y me ofendió muy gacho, tú estás pecando. Porque te estás oponiendo a lo que dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo cuidar la unidad, mis amados? Pues se cuidan las conversaciones, se cuidan las decisiones que se toman, pero también se cuidan los conflictos. ¿Cómo estás cuidando la unidad en el conflicto que estés teniendo con alguien aquí en la iglesia? El Espíritu Santo no nos hace idénticos, nos hace uno, un solo cuerpo. Y todo esto tiene un propósito mayor. Así que, mis amados,
Fíjate bien, en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14 dice 3 veces: para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. No es para ti, no es para mí. Si tú has sido elegido por el Padre, predestinado por el Padre, comprado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo, todo lo que te acabo de decir hoy es para la gloria de su alabanza, para la alabanza de su gloria. Yo quiero en esta mañana animarte a que te comprometas, a que respondas a esto con 3 compromisos. No te voy a pedir que pases, no te voy a pedir que te pares, no te voy a pedir que levantes la mano. Si tú hoy respondes a amén, sí Señor, heme aquí, yo estoy ahí Señor, se va a ver, se va a ver, se va a notar, se va a ver el fruto. Número 1, cuidar la unidad más que las preferencias personales. Mira, aquí en la iglesia están los que pintan. Se juntan ahí a estar pintando. Está bien, déjenlos que pinten. Los que están, hay unos aquí que se juntan a comer, otros que se juntan a muchas cosas. Yo me he juntado con unos a ver los partidos de fútbol americano. Está bien, mis amados, pero tenemos que cuidar la unidad más allá de nuestras preferencias. Esto quiere decir que si un día te invita uno a comer a su casa o te jala a platicar y la plática, tú dices, no sé ni de qué están hablando, yo no le entiendo al golf, tú decidas quedarte en esa plática para participar con tus hermanos y decir, yo no le entiendo al golf, ¿me enseñan algo? Porque quiero estar aquí con ustedes. No como el clásico potosino, perdónenme, potosinos que están aquí, que dicen, sabe, y se va. No, mis amados. Segundo compromiso, servir juntos. No competir. Mira, yo sirvo al Señor desde los 14 años. Tengo 46. Jamás me han dado una medallita. Jamás me han puesto mi nombre en un lugar que diga, no, a Daniel Thomas que sirvió. No, amados. Esto no se trata de competencia. No hay competencia, no hay nada. No compitas porque no te vamos a dar nada. No, es que mira, yo hice el mejor moño. A mí no me salió tan bonito. Esto quiere decir que promovemos la mediocridad o promovemos hacer las cosas chafas. No. Pero si tú sabes hacer algo muy bien, tu compromiso es enseñar a otros que no lo hacen tan bien. Aquí no competimos, servimos juntos. Y tercer compromiso, vivir para la gloria de Dios, no para reconocimientos humanos. Una iglesia sana no se define por lo que hace, sino por quien es en Cristo y porque somos uno en Él y cumplimos la misión juntos. Te repito, una iglesia sana no se define por lo que hace, sino por quien es en Cristo y porque somos uno en Él y cumplimos la misión juntos. Así que déjame orar para terminar. Padre nuestro, te bendecimos, porque desde antes de que existiéramos, ya habías puesto tu gracia sobre nosotros, mi Señor. Gracias porque no nos llamaste a caminar solos, sino que nos hiciste hijos, parte de una familia.
un solo cuerpo para tu gloria. Señor Jesucristo, gracias por tu sangre que nos redimió a todos por igual, que derribó nuestras diferencias, nuestro orgullo y todo aquello que nos separa. Hoy confesamos que no queremos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Espíritu Santo, te ruego que esta palabra de hoy quede marcada en nuestros corazones como iglesia, que somos uno en Cristo, que no hay nadie por encima de nadie, ni el pastor, ni el liderazgo, nadie. Guárdanos en unidad, Señor. Enséñanos a caminar juntos, a servirnos en humildad, a amarnos con paciencia, a cuidarnos como familia. A que cuando salgan de estas puertas no se olviden de la familia, no se olviden de la misión, no se olviden que son hijos tuyos, no se olviden de la salvación tan hermosa y tan grande que nos has dado. Que todo lo que hagamos, lo hagamos unidos, con un mismo corazón, para cumplir tu misión en este mundo. Nos rendimos a ti, Señor. Te damos la gloria. Confesamos pecados que han atentado contra esta unidad y te pedimos perdón, Señor. Confiamos en que aquel que comenzó esta buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te rogamos todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Un abrazo.